Mi nombre es Cristina Fandiño Benavides, soy estudiante de las unidades tecnológicas de la tecnología en contabilidad financiera. El día de hoy con mis compañeras vamos a hacer una presentación acerca de los fundamentos técnicos de los instrumentos financieros, presentado por Joeva Solángel Buitrago Anaya, Luz Mari Díaz Rodríguez y de mi parte Cristina Fandiño Benavides. ¿Cómo se conoce un instrumento financiero? Se conoce como un contrato que da un lugar a un activo o a un pasivo o a un patrimonio en otra entidad. Así pues, podemos también reconocer que es un instrumento financiero también considerado como una herramienta para ayudar a identificar acciones de una entidad. De manera que se compone de dos partes, la entidad que vende acciones y la otra entidad que compra o que invierte en esas acciones, con la finalidad de aumentar su beneficio. Por otra parte, tenemos que los instrumentos financieros pueden ser medidos desde el ámbito de su valor y cambios futuros, sea a corto o a largo plazo, descontando todos sus intereses. También tenemos dos tipos de instrumentos financieros. Los primarios o tradicionales que todos conocemos, que son como las cuentas por cobrar o aquellas cuentas por pagar, los CDTs, las acciones, los préstamos, entre otros. También están los derivados, que son los forwards futuros, opciones, swaps y derivados exóticos. Estos instrumentos financieros derivados son activos que según el comportamiento de una variable, que según su comportamiento varía su precio, por lo cual se compone de ser dependiente del cambio de alguna de las variables derivadas. Estas dependientes pueden ser el precio, el cambio de tasa nominal o de interés que influya en esas acciones. Entre los derivados encontramos también dos categorías. Una, los derivados no estandarizados o transados en el mercado. Y dos, derivados estandarizados. En el uso de estos derivados nos encontramos con tres tipos. Inversionistas que son especuladores, administradores de riesgo y agentes que arbitran los mercados. Por otra parte, dando un poquito más de concepto acerca de los instrumentos financieros derivados, como el forward, podemos decir que se considera como un contrato entre dos partes que pactan un acuerdo según sus necesidades, ya sea comprar o vender una cantidad específica o determinada de alguna variable, poniendo así como una fecha futura de la liquidación de esta misma variable, dando en partes iguales la ganancia a cada una de las personas que invirtieron. Los futuros es un contrato que consta de una fecha también pactada para la liquidación del mismo producto entre ambas partes. Llegada a esta fecha futura, las partes se obligan a comprar o a vender sus acciones. El swap se llama también como canjeo o cambio, donde este contrato es compartido por dos personas que están dispuestas a cambiar una serie de flujos en un tiempo determinado con alguna meta determinada. Y las opciones es también un contrato, pero este no obliga a comprar o a vender, sino que más bien deja la opción abierta para saber si el accionista quiere vender sus acciones o simplemente las quiere dejar ahí guardadas. También manejan un tiempo límite o específico determinado para quedarse con esas acciones o venderlas. Y a continuación las dejo con mi compañera Sol. Bueno, vamos a mirar cuál es la finalidad de los instrumentos financieros, de lo que acaba de hablar mi compañera Cristi. Cuando hablamos de instrumentos financieros nos referimos a una categoría de productos financieros y su finalidad son las inversiones netamente de carácter financiero y pueden ser solamente gestionados por intermediarios cualificados. Los instrumentos financieros se basan en dos tipos de necesidades. Por un lado, las necesidades de inversión y por el otro, las necesidades de financiación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay también dos entidades implicadas y en última instancia significa que hay un acuerdo que se asume y se liquida en un futuro con beneficios para las partes involucradas. Adicional a ello, ¿qué finalidad tienen también estos instrumentos? ¿Sí? Con ellos podemos reconocer variables a la hora de manejar tarjetas de crédito, solicitar seguros o préstamos, dominar conceptos contables, facilitar la administración de los ahorros y del capital financiero y apoyar a la inversión y generación de activos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Mari Díaz Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el tema de clasificación de acuerdo a la NIF en PANS. Es un instrumento financiero, como la NIF 9, es un concepto que da lugar a un activo financiero y simultáneamente a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Los activos financieros representan un derecho contractual al recibir efectivo u otro activo financiero o al intercambiar instrumentos financieros con condiciones potencialmente favorables. La NIF 9 clasifica los activos financieros en tres categorías, según el modelo de negocio de la entidad. Tenemos activos financieros al valor razonable con cambio en resultados. Estos se miden al valor razonable en cada fecha de cierre, reconociendo las variaciones en el estado de resultados. Esta categoría incluye los activos financieros que se mantienen con fines de negociación, los derivados y los activos financieros que la entidad designa al reconocimiento inicial. También tenemos segundo, activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral. Estos calculan el valor razonable en cada fecha de cierre, reconociendo las variaciones en el otro
resultado integral, salvo que se traspasan al estado de resultados cuando se venden o se deterioran. El tercero es activos financieros a costo amortizado. Se miden al costo pagado usando el método del interés efectivo, reconociendo los intereses devengados y las pérdidas por deterioro en el estado de resultados. Los pasivos financieros. Estos representan una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero o de intercambiar instrumentos financieros con condiciones potencialmente desfavorables. La NIC clasifica los pasivos financieros en dos categorías. Primera serían pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados. Estos miden el valor razonable en cada fecha de cierre, reconociendo las variaciones en el estado de resultados, y esta categoría incluye los pasivos financieros que se mantienen con fines de negociación, los derivados y los pasivos financieros que la empresa designa al reconocimiento inicial. Segundo, pasivos financieros a costo amortizado. Estos dan cuenta al costo amortizado usando el método del interés efectivo, reconociendo los intereses devengados en el estado de resultados. Esta categoría pues incluye la mayoría de pasivos financieros, pueden ser como ejemplos préstamos, bonos y cuentas por pagar. La aplicación de las NICs nos cuenta que ha tenido un impacto significativo en la contabilidad y en el reporte financiero de las entidades colombianas, ya que ha hecho cambios en la forma de registrar, medir, presentar y revelar los hechos económicos. También hablamos un poco sobre el deterioro. El deterioro es un instrumento financiero que implica reconocer una pérdida por la reducción de su valor recuperable debido a eventos adversos como afectan su capacidad de pago o su valor de mercado. La pérdida de valor de los instrumentos financieros básicos se presentan por varios aspectos, lo cual se debe reconocer con la presentación de los estados financieros, tal y como lo indica la norma. También debemos saber que al cada final de periodo sobre el que se informa una entidad, evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros, que se miden al costo o al costo amortizado. Las 1009 nos introduce o nos cuenta que ellos manejan un nuevo modelo de deterioro basado en pérdidas esperadas, que requiere estimar y reconocer las pérdidas esperadas desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero. Y pues considerando la información disponible para el pasado, presente y futuro. También les presento un ejemplo de deterioro. En el ejemplo de deterioro nos dicen que una entidad cuenta con saldo en cartera de 182 millones. Después de realizado el estudio de cartera, se concluye que posiblemente exista riesgo de pérdida de cartera por valor de 3.200.000 pesos. Entonces se observa, valor de cartera serían 182 millones y valor deteriorado 3.200.000. Esta entidad procede a registrar contablemente. Concepto, gastos por deterioro de cartera, 3.200.000. Y deterioro de cartera, 3.200.000, que es el deterioro que se estuvo en ese tiempo realizado. Muchísimas gracias.